enemigos del judaísmo, enemigos de la Torá, la mayoría de los concilios, Asamblea de Dios, Iglesia Cristiana y Misionera, como son enemigos de los concilios, el MI, como son enemigos de el entender la Torá, de ser un cristiano potable, de que se nos enseñe verdaderamente de parte de grandeza de Dios y verdad la palabra del Señor. La mayoría de esos concilios, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, están llenos, están repletos de iglesias vacías. Porque cuando se educa en el ministerio, la parte económica es una de las últimas en el judaísmo por el cual se comienza a cimentar un camino de propulsión como creyente y como hombres y mujeres de fe. Pero en el pentecostalismo radical, rancio, economicista, mentiroso, en el pentenegocio, no importa si la gente que llega es nueva, no importa si la persona no tiene una circunscripción educativa basada en una teología de enseñanza, sino que hay que hablarle de diezmos y ofrenda, de trae, de dame, porque eso es lo que los hermanos judíos quieren demostrar, de que ese pentecostalismo G12, esa suciedad de religión, es un negocio. Por eso es que la Torá sí tiene una formación de fe que va adecuada a lo que es realmente un compromiso eclesiástico fuera de el negocio y la manutención de principios radicales y equivocados que usan estos ladrones y delincuentes que han inclusive creado una religión llamada los apóstoles y profetas del G12. No es más que una actuación de bagatela el hecho de que la religión convertida en la espiritualidad del catolicismo, clonada como evangelio, clonada como pentecostalismo, es la espiritualidad del catolicismo con otro nombre. Es el negocio, es la intransparencia, es la estafa, es el merodear en territorio satánico para hacerle ver y creer a la gente que se está hablando de una religión de santidad. E inclusive hay algunos pentecostales que se le predica que nosotros somos la única religión verdadera y que los mormones, los luteranos, los pares de sufrir, los ladrones, que los menonitas son iglesias y religiones falsas. Y ni qué hablar de los testigos de Jehová, porque a nosotros se nos ha predicado y se nos dice que la iglesia evangélica es la iglesia verdadera. Si no estuviésemos en este tiempo caminando el trayecto de la última iglesia de la tierra, entonces no veríamos lo que es la gran carga de apostasía y la gran carga de herejías que se quiere introducir en la iglesia evangélica pentecostal para correr como clero o correr como el universalismo de la fe. Recuerdo cuando el hermano David Greco intentó en Nueva York educarnos con la Torá, educarnos en cuanto a la exquisitez de la adoración, la música, abrirnos un nuevo camino mental de cómo proceder en cuanto a las enseñanzas judaicas, de cómo adorar a Dios de verdad, cómo comenzar a definir en nuestras almas y corazones una religión verdadera, enseñanza
teológica espiritual de la Facultad de Teología, que alternando la decencia con la predicación, con retiros y ejercicios espirituales que ya se habían llevado en Hispanoamérica, en España, en la Argentina, el sacerdote David Greco, el creyente, el hombre respaldado por Dios, nos llevó a la parte abajo del edificio en la emisora y ahí invitó a algunos eruditos de la Torá, argentinos, chilenos, gente muy apegada a un judaísmo mesiánico hermoso. ¿Y saben qué? Esa fue la desgracia de David Greco. Ahí se levantó Quitín Silva, se levantó un Milton Donato, que ustedes saben quién era, se levantaron los supuestos defensores de Azusa, del pentecostalismo radical, los boricuas y dominicanos que no aceptan otra doctrina, porque nosotros somos los salvos y esta emisora debe predicar solamente eso. Ahí vino la desgracia de David Greco. Ahí comenzaron a perseguirlo en silencio, a acusarlo de que él quería judaizar la iglesia evangélica de Nueva York, hasta sacarlo de la emisora, hasta tratar de destruirle su imagen espiritual, evangelística, su imagen profética y sobre todo destruirle su integridad moral y su carrera evangélica. Porque le levantaron a David Greco todo tipo de calumnia. Y hoy Quitín Silva realiza viajes al Estado judío, ha levantado millones de dólares, no para la emisora, sino para él, porque es un negocio personal de él en la radio, buscando creyentes para venderle viajes a $7,000 y $8,000 en unas giras a Israel, al pueblo que tanto dinero le saca y que ha implantado tantos negocios, que no se le conoce como obispo allá en Israel, sino como un viajero. El que criticó el crecimiento del estudio de la Torá y persiguió a un propulsor como David Greco y otros en Nueva York de estudiar y conocer un mesianismo céntrico, limpio, hermoso. Ciertamente crear un rebaño que tuviese un solo pastor llamado Jesús, pero que a la misma vez experimentara un adesentamiento, sin robos del G12, sin negocios de estos delincuentes, sin gritos, sin escupitajos, sin empujones, sin el emocionalismo del pentenegocio. Ese fue mi hermano David Greco. Y lo más probable que él escuche esto. Lo más probable que alguien que lo conoce escuche mi programa hoy. Y le diga: David, nuevamente volvió César la Antigua a referirse a ti. Pero él lo sabe que es de todo corazón, porque lo respeto como hermano, como amigo, como maestro. Lo respeto como expositor, como creyente, como hombre, marido de una sola mujer, como padre de familia, porque David Greco no es un emocionalista ni un manipulador de ladrones, como lo son estos G12 delincuentes, ni como lo son estos que se han hecho un frente en el pentecostalismo de la imaginación, pero que detrás de la imagen de Gille Ávila, detrás de la imagen de Kathryn Kuhlman, detrás de la imagen de los grandes predicadores norteamericanos, son simplemente unos rateros que se han aprovechado de la fe y han vivido para explotar
la iglesia evangélica? ¿Por qué le enseñan en la doctrina de maldición al cristiano que lo primero es dar, ofrendar, entregarlo todo, traer todo al alfolí, mantener a los vividores, a los ladrones, a los pedigüeños, a los vagos y sus familias corruptas? ¿Por qué le enseñan que la introducción de la política es algo sano y santo dentro del evangelio y la fe, cuando ellos fueron sacerdotes, escribas y saduceos los primeros en matar, traicionar y denunciar a Jesús? ¿Por qué le enseñan que la espiritualidad del catolicismo, metido en el evangelio como síntesis espiritual, con establecimiento de fundación de dame, de maratones y de gratuidad para ellos coger cheques y formarse en lo que es, ahí son expertos, traquilar las ovejas, expertos traquilando las ovejas y haciendo todo lo contrario a lo que Jesús predicó? Déjeme decirle esto antes de terminar hoy. Los líderes pentecostales son los peores enemigos de lo mismo que ellos predican. Los líderes de los concilios e inclusive la corriente teológica que ellos persiguen, de los trajes, los relojes, los carros, las mansiones, el dinero, la corriente teológica de esclavitud, embrutecimiento, es una maldición para la iglesia evangélica de Cristo. El robo, el paternalismo religioso. Y agárrese que le voy a decir otra. El practicar la religión como la practican ellos, de territorialismo. Religión de territorialismo, para acaparar, acorralar, recibir, dividirse y manejar la bendición económica como si fuera una adherencia que les pertenece por dádiva de Dios o por herencia. Están peor que los judíos que ellos mismos critican. Esa característica de esa corriente religiosa que tienen hoy los líderes pentecostales en Nueva York, de estos políticos ladrones, de estos viejos rastreros, fornicarios, mentirosos, quitándole propiedades, dinero, prendas, joyas, es más maldición que bendición para la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los últimos tiempos. Al finalizar, tengo que decir que una hermana me contó algo que ella pensaba que era nuevo para mí, y es que en una de las iglesias de Nueva York, hace un par de semanas, el pastor y la pastora pidieron oro y dijeron que los anillos de compromiso que lo echaran en el alfolí, porque el verdadero compromiso del matrimonio era con Jesucristo, y que si los anillos se fundían, parece que miró muchos casados, muchos matrimonios, miró muchas manos y pensó la pastora, aquí hay 150 anillos de matrimonio, no me importa el sacramento de Dios, lo pisoteo, yo soy una sucia, una ladrona, una fornicaria, una meretriz de Satanás. Pidió los anillos de matrimonio. 150 anillos fundidos, más o menos tirando un cálculo, pueden ser unos 40 gramos, 40 gramos a $500. Estamos hablando de que ella tiró un cálculo esa noche para unos $55,000 en oro fundido. La hermana me dice, la antigua, ya esto es satánico.
Esto es en contra de todo precepto. Esto es en contra de toda fe. Esto es en contra de toda verdad, de toda pulcritud, de toda limpieza. Y usted está esperando limpieza de estos ladrones. Ojalá le quiten los anillos, no. Ojalá le hagan cortar la mano con todo y anillo. Ya hay un grupo de gente en la iglesia que estos sacerdotes satánicos lo van a hacer entregar por dinero. Va a venir un momento en que ellos le van a decir que necesitan hígado, corazones y necesitan riñones para trasplantes. Y usted, como es un hijo de Dios bueno, como ama a los ladrones, como ama a los lacayos, como ama a los sucios, como ama a los delincuentes de la religión del negocio, le va a decir: ay sí, pastor G12, pastor bien vestido, lindo, con relojes, pastor famoso, artista, aquí está uno de mis riñones. Y él va a llamar a los que trafican en México, en Colombia, en República Dominicana, y le va a decir: tengo 10 riñones congelados, es para la obra de Dios, se los vendo por $60,000 cada uno, y se van a meter al tráfico y al negocio de órganos, ya que están lavando dinero del narcotráfico en la fe, ya que están cogiéndole y aceptándole dinero a gente de muy dudosa reputación. Un día nada más le falta el tráfico de órganos, y yo no dudo que pronto caigan en eso, porque son criminales, hermanos. Son criminales en los púlpitos, son ladrones, por lo cual la comunidad judía dice, y ellos critican a los sacerdotes judíos, dicen: estos evangélicos pentecostales son un montón de ladrones con corbata. Estoy hablando de los G12, hermano, ¿eh? No estoy hablando de gente mía, íntegra, pura, de la sana doctrina. No estoy hablando de gente del movimiento misionero mundial que adoran y creen en un Dios verdadero, que tienen buenos líderes, que no tienen ladrones, vividores, mantenidos, que no tienen garrapatas sociales de maratones y de creación de medios para pidiendo en la internet, pidiendo en la radio, pidiendo en la televisión, organizando viajes, vendiendo libros, buscando primicias, buscando siembra. Ladrones, hermanos, infundados, inservibles. Ellos mismos son los peores enemigos de lo que predican. Consejo: formen a la gente como lo forma la Torá, como lo forma el grupo mesiánico, con el judaísmo claro de un solo Dios, ciertamente un solo rebaño y un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero así pienso yo. Hermanos, estos delincuentes del pentenegocio son enemigos de lo mismo que predican, porque odian la Torá. No hay quien le hable de otro clero. Son enemigos de todo tipo de religión, porque para ellos el pentecostalismo es la única verdadera. Porque ahí es donde roban, ahí es donde violan, ahí es donde manipulan, ahí es donde negocian, ahí es donde construyen las casitas, los relojes, los zapatos, los viajes, los negocios y la extensión que tienen de propiedades y dinero para dejárselo a los hijos y a sus familias pecaminosas. Pentecostal, estás a tiempo. Despierta y sal de la mano y los brazos de estos fornicarios herejes, de estos ladrones delincuentes políticos.